Listo. Bueno, muy buenos días, Davier. Muchísimas gracias por hacer parte, pues, de esta invitación. Pues es muy importante para nosotros en la maestría en psicopedagogía, pues que hagas parte de este proceso académico con tus conocimientos, con tus experiencias. Bueno, Davier, tú eres trabajador social, ¿cierto? De profesión. Sí, 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 sí. Pues Andrea, de verdad, muchísimas gracias. Gracias a todos y todas por este espacio. Para mí es un verdadero placer estar al servicio de ustedes, al servicio de la pedagogía. Y sí, como tú decías, yo soy trabajador social. Bueno, mi nombre es David Adarme. Soy trabajador social egresado de la Universidad Industrial de Santander, orgullosamente santanderiano y orgulloso de mi universidad. Aparte, pues terminé hace poco mi especialización en educación inclusiva. Con orgullo digo que soy el primer trabajador social de Latinoamérica especialista en educación inclusiva y eso me llena de orgullo y satisfacción. Y en estos momentos curso la maestría, así como ustedes lo hacen, la maestría en educación. Entonces eso es como a grandes rasgos mi perfil. Pues he tenido incidencia tanto en lo público como en lo privado y en estos momentos hago parte de la Secretaría de Educación del Distrito de Bogotá. Dentro de la Secretaría hay varias direcciones, yo hago parte de la Dirección de Inclusión e Integración de Poblaciones y dentro de esas mi rol fundamental soy el gestor local de educación de Fontibón, de la localidad de Fontibón, que es la localidad novena de Bogotá. Ok, perfecto, muy bien, excelente. Pues precisamente digamos que esa experiencia es la que necesitamos el día de hoy y puntualmente pues frente al tema de políticas públicas educativas. Entonces, en ese sentido nos gustaría saber pues cuál ha sido esa experiencia que has tenido hasta el momento, qué nivel de incidencia de pronto has podido tener en este contexto de las políticas públicas educativas. Gracias por la pregunta. Sí, primero quiero como dividirlo como en dos momentos. He tenido procesos de incidencia en lo que es políticas públicas, primero, en la política pública de niños, niñas, adolescentes y jóvenes y fortalecimiento familiar del departamento de Santander. Dentro de la política pública de niños, niñas, adolescentes y fortalecimiento familiar, hay un enfoque fundamental que es educación. Dentro de la educación nosotros la apuntamos y desde mi proceso pedagógico y vivencial le apuntamos a esa educación inclusiva, entendiendo la educación inclusiva como un proceso participativo donde todos se convergen en un solo sentido y es algo holístico y participativo, donde se tiene en cuenta la diversidad, donde se tiene en cuenta todos los procesos participativos, donde se tiene en cuenta la particularidad del estudiantado, en este caso, y se tiene en cuenta todos los factores que permiten el acceso a ese estudiante y limitar, porque ya no hablamos de estudiantes con necesidades educativas especiales, sino estudiantes con barreras en el aprendizaje y la participación. Entonces, primero he tenido incidencia en eso. Después pasamos a un segundo momento que fue la política pública departamental de discapacidad e inclusión social. Dentro de esa le hicimos un enfoque fundamental a uno de los ejes de ellos que es educación para todos y para todas. Dentro de ese eje está pues el tema de educación y ahí tuvimos esto incidencia en toda la postura de marcar los procedentes o los lineamientos para generar procesos inclusivos dentro y fuera del aula, ofreciendo una oferta cultural y ofreciendo una oferta bilingüe y bicultural dentro de la misma política pública. Y aquí en estos momentos, en la alcaldía de Bogotá y de manera precisa, pues en la Secretaría de Educación, si bien no es una política como tal, pero hace parte de la relación, yo soy el que estoy haciendo el plan educativo local. El plan educativo local pues converge todas las políticas públicas en relación a la pedagogía, entonces podemos determinar, por ejemplo, la política pública de educación rural, la política pública de educación en la primera infancia, que es lo que ustedes conocen como de cero a siempre. También esto podemos determinar o podemos observar dentro de la misma eh, dinámica académica que se ve en la Secretaría de Educación, pues desde el plan de desarrollo, que técnicamente se convierte en una política pública, y entonces vemos los lineamientos de la política con enfoque diferencial, con enfoque de derechos. Entonces la incidencia que he tenido en dichas políticas públicas, primero, es la de construir una política pública. Usted tiene que una política pública debe ser participativa. Si no hay una política pública participativa, no es política pública, ¿sí? Primero Ujú. determinar
el alcance y la determinación y el contexto donde se va a exigir. En este caso, pues el contexto pedagógico, el contexto académico y vivencial del estudiantado y partir de las particularidades propias del estudiantado y los contextos, porque ustedes saben que la educación es muy dinámica, los contextos son muy dinámicos y muy cambiantes, y cuando hablamos en el caso de educación inclusiva, partimos de las particularidades de ese niño con discapacidad, de ese niño con barreras en el aprendizaje y la participación. Entonces, ¿qué hemos generado en estos momentos? Primero, un proceso participativo. Los articulamos con las muestras de participación en relación al gasto público y en relación a los procesos participativos de el recurso que se le da a la alcaldía para todo lo que es la participación activa de los niños, niñas y adolescentes en el contexto pedagógico. Entonces, por ejemplo, por primera vez en la alcaldía, tanto de Bogotá como en la localidad, se hizo un proceso participativo donde ellos tienen el libre albedrío de escoger en qué se van a invertir el 50% de recursos públicos en ellos. Entonces, primero, ahí estamos haciendo política pública porque estamos generando participación. Segundo, uno cuando hace una política pública, uno tiene que pensar que sea prospectiva. ¿Qué quiere decir? Que tenga un alcance duradero durante el tiempo y es eso. Aunque cabe destacar que dentro de una política pública usted la divide en tres esferas fundamentales. Uno, usted hace un plan estratégico, que es como un alcance a corto plazo. Generalmente en las políticas públicas, cuando yo hago un plan estratégico, yo lo hago, bueno, en el caso de la alcaldía, lo hago al periodo de elección de la persona. Después de eso, yo hago un plan operativo, donde el plan operativo tiene un alcance, y así lo establece la ley, de 10 años. Cuando yo escribo una política pública, con una perspectiva de 10 años, pensando en un alcance de 10 años, donde nosotros hacemos un plan operativo aterrizado a esas particularidades. En este caso, la pedagogía, entonces hablamos de educación cultural, de educación y reconstrucción de la memoria histórica, educación inclusiva, educación para adultos. Por ejemplo, hablamos también de educación bilingüe y bicultural, que es para personas sordas, en este caso de educación inclusiva. Entonces, eso hay que tenerlos en cuenta. Lo otro que tienen que tener muy presente dentro de las políticas públicas es que la política pública tiene que tener una incidencia real. Yo no hago una política pública para generar un proceso de corto plazo, sino yo hago una política pública que me genere una incidencia real en el contexto donde me estoy envolviendo. Yo puedo hacer políticas públicas a nivel educativo, aterrizando a un contexto particular, sí, pero cuando yo hago una política pública tiene que tener una incidencia social y global desde todos los contextos. Yo no hago una cosa para pensar en una particularidad precisa de solo apuntarle a una sola persona, no. Yo hago pensando en el contexto social donde están emergiendo todos los procesos educativos, y eso es lo que tienen que tener incidencia dentro del proceso pedagógico, dentro del proceso de pedagógica. Entonces ustedes tienen que partir de esos saberes populares que hacen parte del desarrollo pedagógico que ustedes viven y lo ven desde su maestría, el reconocimiento del saber popular, el reconocimiento del patrimonio vivo, el reconocimiento del otro, el reconocimiento de la inclusión desde el conocer la palabra y la voz de esos niños, niñas, adolescentes, de ese adulto mayor, de esos jóvenes, de esa madre cuidadora, y pues en esos momentos de pandemia, eso es incidente. Eh, yo creo que en eso se aterriza un poco como el contexto de incidencia que se tiene y el papel fundamental que nosotros jugamos dentro de las políticas públicas en el desarrollo pedagógico. Listo, muy bien esto, David. Gracias por ese contexto pues amplio que nos has dado pues en general de lo que son las políticas públicas y en tu caso cómo desde la práctica pues has podido experimentar todo ese proceso que hace parte de las políticas públicas como no mencionabas. Bueno, me gustaría también preguntarte cuál ha sido de pronto esas problemáticas, esas necesidades en cuanto al tema pues de educación inclusiva que también has podido vivenciar como gestor social, pues digamos que en ese momento, ¿cuáles han sido y cuáles sientes que son de pronto esas principales necesidades? Perfecto, Andrea. Mire, como gestor local de educación de Fontibón, y cabe destacar, bueno, va a decir un contexto de Fontibón. Fontibón es la localidad donde está el aeropuerto, ¿sí? Ujú. El aeropuerto de Bogotá, que es la entrada y salida de todo el contexto, de toda la pluralidad, está aquí en la localidad de Fontibón. Aquí también tenemos la zona franca,
que es la zona de industria y comercio de Bogotá, y Fontibón queda en el noroccidente, o sea, es un occidente más o menos de Bogotá. Esto no es ni sur, o sea, es en medio de la barrera y somos limitantes con municipios como Mosquera. Entonces, es un puerto, digamos, es como por ejemplo cuando tú ves un puerto de entrada y salida. Entonces, una de las primeras preocupaciones que nosotros tenemos en el tema de educación inclusiva es que la educación de Fontibón estaba pensada desde un sector productivo y empresarial por el mismo contexto donde está desarrollado pues la localidad. Entonces se hizo un proceso cambiante, muy cambiante, muy dinámico, donde la necesidad de incluir a esa población excluida y que nosotros estamos en deuda con esa población. Entonces, primero que determinamos que hay unos contextos muy marcados por contextos de vulnerabilidad. Generalmente, por ejemplo, aquí al pie de la zona franca, usted ve pues gente con estatus socioeconómicos entre medios y bajos. Generalmente la localidad se mueve en un terno medio. O sea, usted no ve estatus muy bajos, no, pero se divide, así como es en Bucaramanga, que usted después de la 27 es esto, y después se ve Cabecera y todo. Aquí también, aquí hay barrios muy pudientes y demás, donde veíamos que allá sí había inclusión y aquí no. Entonces esto se pensó en la necesidad, bueno, tenemos que hacer procesos de inclusión, no solamente inclusión educativa, sino inclusión social. Entonces, después de ese proceso participativo de generar procesos de incidencia, comenzamos a hablar de educación. Entonces, producto, por ejemplo, en estos momentos, la localidad de Fontibón cuenta con más de 1.200 estudiantes con discapacidad. Esos estudiantes están, pues yo como gestor local de Fontibón manejo solo los colegios distritales de la localidad. La localidad de Fontibón tiene 11 colegios distritales y entre esos tenemos el mejor colegio distrital de Bogotá, que es el Colegio de la Felicidad. En esos tenemos 976 estudiantes. Los otros estudiantes se reparten. Yo sé que hay muchos más estudiantes, solo que el censo está muy sesgado. Eso es otra cosa que también tienen que ustedes evaluar. Una dificultad muy grande entre y a eso voy, una dificultad muy grande entre las políticas públicas es la información. La información es muy sesgada. Nosotros, si queremos hacer una política pública aterrizada, los toca en el diario de campo, en el día a día, en la cotidianidad, en las entrevistas presenciales, en las entrevistas semiestructuradas, ir a la fuente. ¿Por qué? Porque si yo me baso en información como la del DANE, o información que me da el CISBEN, o que me da CISPRO, o que me da muchas cosas en el caso, digamos, o que me da el mismo Ministerio de Educación, o que me da la Secretaría de Educación, es una información que la más actualizada que tenemos es 2018. O sea, es un sesgo grandísimo, eso tenemos un vacío en eso. Eso es un limitante a la hora de hacer políticas públicas. La otra limitante y la otra preocupación es la participación. La gente no participa. ¿Por qué? Porque la gente ya ha sido, y perdónenme la palabra que voy a utilizar, muy manoseada, extremadamente manoseada. Que necesito algo, ay, yo voy a buscar a la gente del barrio tal, porque es que esa es la gente más vulnerable y eso necesitan para el mercado, entonces yo legalizo algo y bueno, ya me participan. Si no les llevo el mercado, no participaron. Y aquí la gente está, y en todos los contextos, tanto en Bogotá como en Bucaramanga, en Cartagena, donde sea, la gente está enseñada de que si usted no le da algo, pues la gente no participa. Entonces la participación está sesgada por un estímulo que puede ser monetario, que puede ser en especie y demás. Entonces eso es otro de las limitantes a la hora de hacer políticas públicas y a la hora de generar políticas públicas. Siguiendo con la pregunta, otra de las barreras que hay es que, por ejemplo, en el caso de educación inclusiva, a pesar de que hablamos de hace mucho tiempo de educación inclusiva, pero no tenía un doliente, no tenía como una ley que reglamentara la educación inclusiva. En este caso la reglamentan a partir del 2017, con el decreto 1421, que se reglamenta la educación inclusiva en Colombia, el decreto 1421 del 29 de agosto del 2017, y que genera procesos como el que yo estudié, pero es un proceso muy nuevo, apenas llevamos 3 años. 3 años haciendo educación inclusiva como tal es muy corto. Entonces, por ejemplo, comparado con Canadá, que lleva 32 años, entonces nos toca a nosotros como rasguñar de otros
de otros procesos significativos para generar políticas públicas. Y lo otro es que a veces escribimos políticas públicas para dejarlas en el anaquel, en la biblioteca, ya, tan linda, escribimos una política pública bonita y, ay, listo, pero no hay una incidencia real. ¿Por qué? Porque no podemos hablar de una política pública si no hay dolientes, si no hay responsables, si no hay compromisos de parte y parte, compromisos tanto de la sociedad como del gobierno. Y lo otro, una política sin presupuesto, una política sin, que no tenga así sea 1.000 pesos para las fotocopias que necesitas sacar tú de los formatos o los consentimientos informados, no tiene resultados. Una política pública debe tener presupuesto. O sea, a mí me asombra ver unas políticas públicas muy, muy buenas, porque he sido también evaluador de políticas públicas que no le incluyen nada. Presupuesto por definir, presupuesto por convenir. O sea, eso no es una política pública, esto es un proyecto de grado, esto es un proyecto educativo. Una política pública sin determinarle presupuesto real a los planes, al plan operativo y al plan estratégico, no tiene incidencia. Entonces, eso es otra de las problemáticas que hay. Generalmente no se hace una articulación real con tesorería o con Hacienda o con los sectores productivos que le inviertan en las políticas públicas, porque pensamos que la política pública es algo social sin incidencia real. Entonces, eso es otro de las falencias. Y en el caso de inclusión, una de las falencias que hay es que la gente no determina o no reconoce que yo tengo una necesidad, que yo tengo una necesidad sentida, que es, por ejemplo, si mi niño tiene discapacidad, por evitar que sea excluido, por ser discriminado, por ser marginado, yo lo oculto, yo lo escondo, yo no lo dejo participar. Entonces, cuando no hay una participación, no se generan procesos, ¿sí? Por ejemplo, y cito a la comunidad LGBTI, si la comunidad LGBTI, y va a sonar feo lo que voy a decir, no fue discriminada, no se generó procesos de alerta, de decir, vea, ¿qué estamos haciendo? Los están discriminando. Entonces, es hora de sentar posturas y se crearon muchas políticas públicas. Por cierto, yo alabo que la comunidad LGBTI es la que más políticas públicas tiene. ¿Sí? Sí. Es la que más políticas públicas tiene. Por eso, porque hay una necesidad sentida, porque yo sé que una persona trans va a un hospital y lo discriminan, es eso. En cambio, por ejemplo, en los procesos pedagógicos, nosotros los volvimos tan conformistas, y los papás, por ejemplo, si el docente va a marchar, ay, ya están cachando clase, ay, es que eso no hace nada, todo, no saben qué inventarse para que los chinos no vayan a clase, así lo dicen, pero no ven que atrás, detrás de algo va que no hay derechos educativos, que no se le están cumpliendo con los mínimos vitales. Entonces, eso también genera políticas públicas dentro del proceso de incidencia. Sí, sí, claro. Bueno, David, me gustaría saber también de pronto desde esa experiencia que has tenido, si has podido evidenciar la necesidad de ese componente pues de intervención psicopedagógica como tal en el tema pues de inclusión, si lo has visto, se ha percibido en algún momento como una necesidad. Sí, sí, yo creo que el componente psicopedagógico es fundamental. Y reconozco y admiro, por ejemplo, el trabajo que cumplen los trabajadores sociales, los psicólogos, los licenciados, los educadores especiales, la primera infancia y demás. ¿Por qué? Porque dentro del proceso de educación inclusiva y dentro del proceso de valoración de la educación inclusiva se parte de algo que se llama valoración pedagógica. Cuando yo Ujú. hago una valoración pedagógica es cuando yo me compongo de muchos elementos. Uno, de la persona especialista o no, que me dice, vea, este estudiante le vamos a hacer un PIAR, que es un plan individual de ajustes razonables, donde lo podemos incidir en el proceso pedagógico educativo. También decimos, no, es la necesidad de hacer DUA, que es el diseño universal de aprendizaje. Entonces, ustedes ahí juegan un papel fundamental porque o sea, muy pocas personas son expertas en ese sentido y muy pocas personas hacen ese proceso de valoración pedagógica. Entonces, el acompañamiento pedagógico y vivencial se mezcla porque ustedes parten de la cotidianidad del estudiante y de la inmersión en el contexto educativo para articularlos y generar ese proceso de valoración pedagógica. Y eso es propio de ustedes. Entonces, eso es una necesidad sentida en eso, en una articulación, porque hace falta una articulación intersectorial en todos los espacios, hasta el espacio de la salud, porque es el espacio más vacío que tenemos. Generalmente la educación tiene que ir de la mano con la salud y no es así, es muy desligada, entonces es necesario esos procesos.
esos procesos psicopedagógicos, no solamente en el sentido de acompañamiento, de que, ay, hagamos esto, segundo esto, trabajemos método Glendoman, no, sino un proceso psicopedagógico desde el contexto educativo vivencial, desde el contexto educativo en casa, desde el contexto educativo social, global, desde así sea ir a un centro comercial. Entonces, el papel que juegan ustedes dentro de la psicopedagogía, dentro de la incidencia pedagógica, es fundamental en los procesos de valorar la particularidad que es fundamental en los procesos de política pública. Entonces, es la incidencia que tienen ustedes, pero ¿sabe que también hay un faltante? Es que no hay una participación y no hay, o sea, generalmente nosotros hacemos proyectos pensados solo como critican muchos papás, desde el escritorio, desde mis cuatro paredes, desde mi oficina, y muchas veces nosotros no generamos procesos de incidencia desde lo social, desde meternos allá, untarnos de la gente. Y entonces eso hace parte. Ustedes desde un proceso pedagógico y psicopedagógico es eso, la articulación en el contexto social. Y eso hace falta y es fundamental que ustedes lo hagan. Y lo otro, que lo documenten. Nosotros tenemos muchos vacíos, es que hacemos muchos procesos de incidencia reales, hacemos muchos procesos de, de sistematización de experiencias, de proyectos educativos, de proyectos sociales, hasta de la IAP, que es Investigación Acción Participativa, pero no escribimos, no los documentamos, no lo escribimos ni en un audio. Entonces es eso, cuando hagan procesos pedagógicos y procesos psicopedagógicos, deben escribir. Y lo otro, que es fundamental, no se metan en esferas que ustedes no pueden alcanzar. Me explico, por ejemplo, si yo soy trabajador social, yo no la voy a psicoanalizar a usted. Si yo así sea especialista en educación inclusiva, yo no puedo dar un diagnóstico a un niño con discapacidad. Eso es otra esfera. Entonces, quitémonos de la cabeza de que, ay, es que este niño tiene como es imperativo, ¿no? Entonces, mamita, eso de darle agua de valeriana y agua de sidrón, que eso es súper bueno para los niños para que no se comporten mal. No lo hagamos, no lo hagamos. No lo hagamos porque los estamos metiendo en esferas que no los componen. O sea, nosotros tenemos que saber cuáles son los mínimos y cuáles son los máximos y estar en una neutralidad. Y lo otro que también tenemos que tener presente es que nosotros tenemos que tener un uso adecuado del lenguaje, ¿sí? Las personas sordas, no son sordomudas. Empezando por eso, porque es que generalmente las personas sordas, casi el 99% de la población sorda, tiene sus cuerdas vocales, funcionan perfecto. Las tienen muy bien, su aparato fonodiólogo está perfecto. Entonces nosotros, es que es sordo mudo. No es sordo, no es mudo, es sordo. Entonces, por ejemplo, el uso del lenguaje, que no hablamos de necesidades educativas, sino de barreras en el aprendizaje de la participación. El uso del lenguaje hace parte de ese proceso pedagógico y psicopedagógico. Si nosotros no tenemos una apropiación del lenguaje, una apropiación de los conceptos, una apropiación del contexto, de las leyes, de la normatividad, no estamos haciendo políticas públicas de incidencia real. Entonces eso es fundamental, hacer un uso adecuado y articulado con las políticas públicas, con la normatividad, con la constitución, con todo, porque hace parte de ese accionar pedagógico que ustedes viven en la academia y se articula en estos contextos de generación de conocimiento, de generación pedagógica a una finalidad, que en este caso es las políticas de inclusión, las políticas educativas y eso. Entonces, eso es como fundamental y eso se vive a diario, que uno ve en estos contextos personas que no tienen ni pies ni cabeza, que uno dice, bueno, ¿y esto cómo, a quién le dio el título a esta señora? O sea, todas esas cosas. Entonces, es apropiarse y vivir realmente eso. Y si usted no tiene una apropiación y si usted no siente las políticas públicas y la necesidad de la gente o la necesidad del estudiantado en estos momentos que estamos hablando de ese contexto, mejor no haga nada. Mejor no haga políticas públicas. Mejor no haga un daño a la sociedad porque le estoy manipulando y generando la no participación y eso sesga mucho el proceso de política pública.
Ujú. Bien, perfecto, Javier. Ya como para ir cerrando un poco este espacio, pues nos gustaría que nos dieras una reflexión o pues yo sé que digamos que en tu ámbito cotidiano pues estás generando estrategias, planes en cuanto al tema pues que hemos dialogado el día de hoy frente a la inclusión educativa, pero nos gustaría de pronto que nos comentaras cuáles serían de pronto esas propuestas de mejora frente a todas estas necesidades que nos has comentado el día de hoy. Entonces, no sé cuáles serían. Listo, yo creo que una de las propuestas fundamentales es, se hace inclusión incluyendo, se hace procesos educativos haciendo procesos educativos. Entonces, primero, no tener miedo a errar, tener miedo a que si no me resultó por este lado, me voy por el otro lado, pero hacerlo, no decaer. Segundo, generar procesos inclusivos reales y visibles. Por ejemplo, vea, créanme material pedagógico inclusivo y no es costoso. Yo puedo hacer un tangram, o un rompecabezas para que me entiendan más, y por medio del rompecabezas estoy explicándole las partes del cuento. Entonces, que aquí tengo el nudo, que aquí tengo... eso lo puedo hacer. Generen procesos educativos. Otra recomendación es que estudien, empápense, lean todos los días. No me quedo solo con lo que vea en redes sociales o en la televisión, que por cierto es muy sesgada, sino empoderemos. Mira, por ejemplo, Finlandia es uno de los países insignias en procesos de educación. Leamos proyectos de Finlandia. Lo otro es articulémonos con procesos educativos incidentes. Desarrollemos DUA, desarrollemos diseño universal de aprendizaje y hagámoslo desde nuestros proyectos de aula, hagámoslo desde nuestro accionar pedagógico. Ustedes como maestrantes, háganlo. Que las clases sean inclusivas, que las clases sean participativas. Otro recomendación o otro tip que les puedo dar también es, ustedes tienen que generar procesos de incidencia en los contextos educativos. Me explico, por ejemplo, si yo quiero hacer una política pública, tengo que ver qué está haciendo mi universidad para generar políticas públicas, qué está haciendo mi maestría para generar procesos educativos públicos a través de una política, las políticas públicas de mi universidad, ¿sí? Y cómo están esos procesos de, por ejemplo, crear grupos de investigación enfocados a esos procesos de inclusión. Y fundamentalmente, no tener miedo a la creatividad, no tener miedo a la innovación, no tener miedo a caer, no tener miedo a... Esto es un trabajo arduo, un poco tedioso, tú casi no duermes, yo creo que a veces hasta se le nota a uno en la cara, pero o sea, eso se vive. Y si tú no sientes estas políticas públicas, si tú no sientes eso de tu realidad, de tu contexto, no lo hagas. Es mejor hacer un paro en el camino y decir, ay, esto no es lo mío, y alejarme, que hacer una cosa solo como por generar un compromiso. Entonces, el otro. Y también como que termino diciendo que hacemos educación inclusiva aceptando al otro. Hacemos educación inclusiva generando procesos de participación. Hacemos educación inclusiva y hacemos procesos pedagógicos generando la eliminación de todas las barreras que hay en los contextos. Aceptemos al otro, aceptemos su pluralidad, aceptemos que estamos en un contexto muy cambiante y muy dinámico y somos sujetos de costumbre. Vea, yo soy de Santander y me vine para Bogotá y me estoy adaptando a Bogotá porque hace parte de esa incidencia. Entonces, no le demos miedo y ya. Y lo importante es que disfruten este proceso. O sea, yo sí admiro lo que estás haciendo, Andrea, esos procesos de crecimiento pedagógico, profesional, académico, a la luz de una maestría, porque es algo que necesita la sociedad. Personas más educadas, más empoderadas y más asertivas que contribuyan de manera real y más en los procesos pedagógicos. Porque, como decía, y una frase muy de Simón Bolívar, o sea, las naciones marchan a medida que marcha su educación. Así debe ser, que marchemos a medida de una educación, pero una educación de calidad, una educación pertinente, una educación con sentido, una educación con todos los elementos fundamentales para que se le brinde una calidad educativa que necesitamos. Entonces yo creo que eso es como a grandes rasgos toda esa esencia que debe tener uno en unos procesos tanto educativos como en políticas públicas y demás, y sobre todo es
generar esos lazos de afinidad asertivos. Eso es fundamental. Listo. Muy bien esto, David, pues de verdad que una vez más agradecerte por hacer parte de este espacio, por compartirnos pues todas esas vivencias, porque pues yo sé que es mucho más valioso pues el tema de que tú hayas estado ya como tal vivenciándolo desde el campo, desde el quehacer cotidiano, ¿cierto?, de tu labor. Entonces esa experiencia va a ser muy significativa pues para nosotros, para nuestros aprendizajes, que pues digamos en mi caso no he estado digamos vinculada a ninguna política pública formalmente en su realización ni en ningún proceso, en ninguna de sus fases. Entonces, esta experiencia que nos has compartido ha sido muy valiosa, pues tanto mi parte como para mis compañeros y para este proceso académico que estoy desarrollando, David. Entonces, muchísimas gracias, pues estamos en contacto cualquier cosa. Dale, muchísimas gracias a todos y todas. Gracias a ti, Andrea, por generar estos espacios de participación y diálogo. Para mí es un placer, siempre lo digo, para mí es un placer enorme estar en esto. Como gestor local de educación de Fontibón, como persona relacionada con la Secretaría de Educación del Distrito de Bogotá, para mí es gratificante. Y también lo que necesiten, si quieren generar un conversatorio a la luz de qué es la educación inclusiva, son los pilares, que todas las cosas que eso tenemos que trabajar. La educación inclusiva llegó para quedarse y para mantenerse. Yo estoy abierto a todo. No me aterricé mucho en temas así de profundidad, de, ay, es esto, se define así y demás, porque quería que fueran como algo más participativo y como dejar esa semilla de que, vea, hagamos procesos inclusivos, hagamos procesos pedagógicos. Si quieren generar espacios de participación en ciencia y conversatorio, yo estoy abierto a todo lo que ustedes digan. Eso agendamos y organizamos. Y nada, yo estoy para servirles siempre. Para mí es un placer nuevamente decirle, para mí es un honor estar con ustedes el día de hoy. Y gracias, gracias infinitas. Y sigan, luchen y sigan creciendo a formar esos procesos pedagógicos que necesitamos en esta sociedad del siglo XXI. Muchísimas gracias. Vale, David, que tengas un buen día. Gracias.